Con su permiso, presidente. Pues bueno, se habla mucho de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero en términos reales no sabemos ni qué términos ni cuáles son las prioridades del gobierno. Miren, es el colmo, mejor el gobierno le dio la información a medios de comunicación extranjero antes que proporcionárselos o dárselos a esta soberanía, y no tampoco pensando en los intereses de nuestro país. Cuando entró en vigor el TELCAN hace 23 años, en 1994, se nos prometió que México entraba al primer mundo, que íbamos a reactivar la economía, que iba a haber más empleos, que se iba a mejorar el campo y tantas cosas más. Pero en realidad ha sido otra. Esta realidad es otra. Ha habido una ola privatizadora, de quiebra de empresas, de abandono del campo y, lo que es peor, de una entrega de muchos de nuestros recursos naturales que se venden baratos y se compran elaborados caros. Poco a poco, una pérdida de nuestra soberanía económica y alejamiento de nuestras relaciones comerciales con gran parte del mundo. Se ha centrado la relación comercial básicamente con los Estados Unidos. México, con el TELCAN, se aisló económicamente y comercialmente para depender de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Ya se ha dicho que la renegociación no es tal, sino es una imposición del gobierno de Donald Trump. México, sus autoridades, han sido incapaces de poner temas de agenda prioritaria que definan nuestros intereses nacionales. Los efectos del TELCAN han sido muy devastadores para algunos rubros y no se atienden en este proceso. Por ejemplo, un sector que era orgullo nacional, como lo fue el campo durante muchos años, ahora está abandonado, devastado y de manera trágica. Prácticamente está desaparecido. Ni siquiera tenemos agricultura de subsistencia, esa que permitía a los campesinos de México tener sus reservas de frijol, de maíz y hortalizas. Esto ha traído una pérdida también de soberanía alimentaria y que ha sumido en la pobreza y el hambre a muchos sectores de la población. Tan solo se plantea que México tiene más de 55 millones de pobres. Es inaceptable ir a un proceso de renegociación del TELCAN sin una visión clara, sin objetivos específicos, obedeciendo solo a una agenda de una nación, y lo peor del caso, sin la calidad moral y dignidad para defender nuestra nación. Desde luego que el TELCAN es importante, pero no lo es todo. En este proceso debe reconocerse el potencial de nuestro país en actividades comerciales con otros países, el aporte de los migrantes a la economía de los Estados Unidos, en resumen, defender a México de unos intereses voraces. Negociación que realmente beneficia a nuestra nación con el tratado justo y equitativo. Tenemos que dejar de ser un país dependiente de los Estados Unidos. Es cuanto.